Bienvenidos. Bueno, en este capítulo quería contarles que vamos viajando hacia la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, con Adrián Marelo. Y nos estamos dirigiendo a la PyCon, así que calculo que en la próxima clase presencial vamos a tener mucho que contar. Bueno, en el capítulo anterior repasamos los archivos que se crean con la inicialización de un proyecto de Django. Estos archivos son settings.py y urls.py. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar algunos de estos subcomandos o algunos de los subcomandos del script manage.py para las migraciones y la creación de un superusuario, y vamos a hablar acerca del patrón de diseño MTB con el que trabajan las aplicaciones de Django, y finalmente vamos a hacer un ejemplo sobre el flujo o sobre el flujo típico de una petición o request a una instancia de Django con que se comporta el patrón de diseño MTB y cómo se comporta el patrón de diseño MTB. En el desarrollo de aplicaciones web suele ser pero demasiado común utilizar base de datos. De hecho, como vimos en el setting, en la configuración de database o base de datos, vemos que Django incorpora una configuración por defecto con el motor de base de datos SQLite. Entonces, valdría la pena preguntarnos si tenemos mecanismos para realizar cambios a los esquemas de las bases de datos. Podríamos hablar de cambios como ser agregar una tabla a la base de datos, agregar un campo a un modelo, eliminar un campo, cambiar el tipo para un campo determinado, crear una relación entre modelos o aplicar otro tipo de acciones. La respuesta a esta pregunta es sí, claro que sí. Y vamos a llamar o referirnos a estas acciones como migraciones. Para aplicar estas migraciones vamos a utilizar el subcomando migrate de manage.py. Este subcomando es el responsable de aplicar las migraciones y sincronizar los modelos de la base de datos y listar el estado. O sea, cada vez que apliquemos este subcomando vamos a ver un listado del estado que va realizando las migraciones. Como vimos en la configuración install apps del settings de Django instaló 6 aplicaciones por defecto, de las cuales 4 de estas tienen en su interior definiciones para modelos y los archivos de migraciones correspondientes. A los archivos de migraciones y cómo generar estos archivos lo vamos a ver en otros capítulos. Ahora simplemente, como no creamos una aplicación para poder visualizar estos archivos de migraciones, vamos a pasarlos por alto. Ahora vamos a proceder a aplicar las migraciones que tienen estas aplicaciones. Vamos a ejecutar Python manage.py migrate y veremos lo que pasa. El comando comenzó a aplicar las migraciones para las aplicaciones que tenemos instaladas en el setting y nos muestra el estado de cada una de estas migraciones. Como vemos acá, creó el esquema para la base de datos DB SQLite y creó el archivo correspondiente para este motorcito de base de datos. Acá lo pueden ver. Y también creó las tablas de la aplicación Auth o la aplicación de autenticación. Estas tablas serían user, groups, entre otros. Recuerden que estas tablas son modelos que están definidos dentro de la aplicación Auth, y creó también las tablas para las demás aplicaciones. Solo nos vamos a detener en la de la aplicación Auth o la aplicación de autenticación, porque crearemos un registro en uno de sus modelos. Ahora que tenemos una tabla para almacenar los usuarios de nuestro proyecto, vamos a crear un superusuario que nos permitirá utilizar la aplicación de Django Admin que viene instalada por defecto en la configuración de andamiaje. Para eso volvemos a la terminal y vamos a utilizar el subcomando create superuser de manage.py. El mismo creará un registro en la tabla de usuarios. Entonces, al ejecutar este comando por la consola, veremos que nos va a hacer un par de preguntas que debemos responder a ellas
y al finalizar tendremos el registro del usuario creado. Ingresamos, mi usuario lo voy a dejar el mismo que tengo en el sistema, ya me lo está sugiriendo, que es dev. Voy a rellenar el email y vamos a ingresar la contraseña. Si bien cuando escribimos la contraseña no se escribe nada, no se preocupen. Escriban la primera vez, presionen enter y recuerden lo que escribieron en la primera contraseña para así poder finalizar el formulario. Bien, con nuestro usuario creado procedemos a levantar el servidor de desarrollo que viene incorporado con el framework. Escribimos nuevamente en la terminal Python manage.py run server. Levantó el servidor de desarrollo y vamos a abrir un navegador para ingresar a la dirección /admin del dominio localhost por el puerto 8000. En este dominio y sobre este puerto, el servidor de desarrollo de Django escucha las peticiones que le vamos a hacer. Bien, abrimos el navegador, ingresamos al dominio y lo que vemos acá sobre esa URL /admin es la interfaz de Django Admin. Nos está solicitando un usuario y una contraseña, la cual deben ingresar el username que indicaron con el comando create superuser y la contraseña respectivamente. Ingresamos y esta aplicación nos permite gestionar nuestros modelos. Nos da una lista para cada uno de los modelos que registramos, que esto lo vamos a ver en otro capítulo, y nos da acciones para crear, editar y eliminar registros. Solo vemos que tenemos registrados los modelos de usuarios y grupos que le pertenecen a la aplicación de autenticación que vienen registrados en el admin de Django por defecto. Si vamos al listado del modelo user, vamos a ver que está el registro que creamos desde el subcomando create superuser. Y al terminar este video los invito a que jueguen con la interfaz administrativa de Django. Ahora, para finalizar con el video, lo que vamos a hacer es hablar acerca del patrón de diseño MTB y explicar brevemente cómo el framework de Django hace uso de él. Bien, para entender el patrón de diseño MTB, que es el que usa Django, vamos a hablar primero del patrón de diseño MVC, que seguramente van a encontrar mucha información en internet acerca del patrón de diseño MVC. Bien, este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de la reutilización de código y la separación de conceptos. Estas características buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones, en este caso la web. Por eso Django hace uso del patrón y su posterior mantenimiento. MVC hace referencia la M a model o modelos, la B a vistas o views y la C a controller o controladores. Django utiliza un patrón de diseño muy similar al MVC, pero ellos lo llaman MTB. Y en esta imagen vemos la analogía para cada uno de los términos. Modelo sigue siendo modelo para ambos patrones de diseño. Las vistas en el MVC son plantillas o template en el MTB. Y los controladores en el MVC son vistas en el MTB. Ahora lo que vamos a tratar de ver y entender es qué es lo que se encuentra en cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de modelos, traten de pensar en que van a almacenar toda la lógica de negocio, los modelos de datos, las tablas en bases de datos relacionales. Cuando hablamos de modelos, piensen en definiciones o esquemas de bases de datos. Cuando hablamos de template o plantillas, piensen en las interfaces de usuarios y automáticamente lleven a sus cabezas
que van a encontrar dentro de un directorio template archivos HTML. O sea, sería todo lo que son interfaces de usuarios para aplicaciones web. Y en las vistas vamos a encontrar la lógica de aplicación, funciones encargadas de atender las solicitudes de un cliente, interactuar con los modelos para obtener datos de una base de datos y luego renderizar una interfaz de usuario que les será entregada obviamente a los usuarios. Entonces quisiera que recuerden muy bien cada uno de estos conceptos y ahora vamos a tratar de explicar este patrón de diseño y el uso que hace Django dentro de las aplicaciones. Entonces veamos el flujo de trabajo de un request en Django. Imaginemos que tenemos un cliente, en este caso un navegador, y a través del navegador en la barra de direcciones ingresamos a una dirección que va a solicitar un recurso a nuestra aplicación o a nuestro proyecto de Django. Cuando ingresamos una dirección a través de la barra de direcciones del navegador, lo que estamos haciendo es solicitando un recurso a nuestra aplicación. Lo primero, cuando ingresa esta petición al ecosistema de Django, va a pasar por la URL conf. Recuerden que nosotros en el setting de nuestro proyecto definimos una configuración llamada root URL conf, que es la dirección de la tabla de contenidos o las urls.py que explicamos en el capítulo anterior, en donde vamos a comenzar a encontrar coincidencias que vienen dadas desde la dirección URL y vamos a asociar estas URLs a vistas de nuestro proyecto de Django. Entonces, la petición pasa primero por un mapeador de URLs. Si encuentra una coincidencia con la URL, va a llamar a la vista asociada. Esta vista asociada podría solicitarle a través de los modelos que se van a conectar a la base de datos para traer registros, un listado de un conjunto de registros. Este conjunto de registros volverá a la vista va a aplicar algún tipo de lógica que a través de la plantilla va a renderizar, o podríamos decir va a contextualizar este conjunto de registros a una plantilla para luego generar una respuesta y ser entregada al cliente navegador. Me gustaría que repasen mucho este diagrama, que lo piensen, porque entenderlo a este diagrama puede llegar a suponer dominar el framework. Con esto vamos a ir finalizando este capítulo. Espero que les haya gustado y a continuación vamos a subir algunas fotitos de la travesía que estamos haciendo con Adrián. Un saludo grande a todos, nos vemos.